quería hablar sobre un tema que es muy de Cuaresma, que es el tema del pecado. No es un tema muy bonito, pero es un tema muy importante, el tema del pecado, ¿vale? Y como siempre, yo quería empezar con un texto bíblico. Lo que pasa es que esta vez, hay muchos, en la Biblia está llena de textos sobre el pecado, ¿no? Pero a mí hay uno que siempre me ha parecido como muy sintomático. Lo que pasa es que es muy largo, ¿eh? Es la historia de David con Betsabé y está en los capítulos 11, la primera parte del 12 del libro segundo de Samuel. La historia, imagino que todos la conocéis bien, ¿eh? Voy a ir leyendo algunas cosas, porque tampoco lo puedo leer todo, ¿no? Porque ya digo que es bastante largo. Pero bueno, una tarde, es decir, David ya es rey de Israel, ya su reino está consolidado perfectamente. Y dice, una tarde, al levantarse David de su cama y pasearse por la azotea del palacio real, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. David mandó que averiguaran quién era ella, y le dijeron que era Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías, el hitita. Urías era un mercenario extranjero que estaba al servicio de David. David ordenó entonces a unos mensajeros que se la trajeran y se acostó con ella, después de lo cual volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y así se lo hizo saber a David. Entonces David manda que vengan a buscar al marido, que es Urías, que está luchando contra los moabitas, creo que es, en la ciudad de Rab. Y David lo que pretende es que Urías pase la noche con su mujer y así pues poder, claro, cargarle el muerto, ¿no? Pero esto es quebrantaba una ley de Israel que decía que, al igual que hacen algunos equipos de fútbol, bueno, ya casi ninguno, mientras está concentrado, pues se está concentrado y no se puede, pues eso, hacer vida normal, con todo lo que la vida normal incluye. Entonces David toma la decisión de escribir una carta y decirle a Joab, que es su general, lo siguiente: poned a Urías en las primeras líneas, donde sea más dura la batalla, y luego dejadlo solo para que caiga herido y muera. Entonces el general, que es Joab, que es el general del ejército de David, cuando están atacando la ciudad, pone a Urías en lo peor y efectivamente en un momento determinado dejan a Urías solo, y Urías, al quedarse solo, los enemigos le matan. Entonces Betsabé, cuando su marido muere, guarda luto, y David nunca habría hecho eso. David lo que hace es, pues, después del luto se casa con Betsabé, y encima queda muy bien, porque todo el mundo dirá, este hombre es un santo, ¿eh? ¿Cómo? Fíjate, pues para que la viuda no quede sola, encima va y se casa con ella. Esto sí que es un buen rey, ¿vale? Total, que aquí paz y después gloria. O sea, David se queda muy contento diciendo, me ha salido la jugada muy bien. Pero un día, ya estamos en el capítulo 12, el Señor envió al profeta Natán a ver a David. Los profetas eran gente rara, que hablaba al pueblo en nombre de Dios. Cuando Natán se preguntó ante él, le dijo, en una ciudad había dos hombres, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas y de vacas, pero el pobre no tenía más que una ovejita que había comprado. Un día un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero este no quiso tomar ninguna de sus ovejas. Así que mandó a sus criados que robasen la del pobre y se la ofreciesen en un banquete al hombre rico, al amigo del hombre rico. David se enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo a Natán, te juro por Dios que quien ha hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar 4 veces el valor de la oveja, porque actuó sin mostrar ninguna compasión. Entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre, y esto es lo que ha declarado el Señor, el Dios de Israel. Yo te escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl, te di el palacio y las mujeres de tu Señor. Por si esto fuera poco, te habría añadido muchas cosas más. ¿Por qué despreciaste mi palabra y hiciste lo que no me agrada? Has asesinado a Urías el hitita, usando a los amonitas para matarlo. Eran los amonitas, no los moabitas. Siempre los confundo. Y te has apoderado de su mujer. Puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urías para hacerla tu mujer, jamás se apartará de tu casa la espada. Bueno. Y si tú has actuado en secreto, yo voy a actuar en presencia de todo Israel y a plena luz del sol, dice el Señor. Entonces David admitió ante Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán le respondió, el Señor no te va a castigar a ti por tu pecado y no morirás.
Pero como has ofendido gravemente al Señor, tu hijo recién nacido tendrá que morir. Bueno, hasta aquí la lectura. ¿Qué os parece esta lectura? Horrible, ¿eh? Dios no castiga. Bueno. Y menos a un inocente. ¿Eh? Pero en aquella época entendían que las cosas eran así. Y como el inocente de hecho murió, pues ellos ligaron y dijeron, claro, se ha muerto porque su padre fue un golfo. Aunque el inocente no tenía ninguna culpa de lo que hubiera hecho su padre. ¿Vale? El caso es que el problema que nos encontramos aquí, a mí me gusta mucho la Biblia, porque la Biblia es real como la vida misma. La Biblia dice lo que es la gente, lo que son los seres humanos, con lo bueno y con lo malo. Y esta historia es una historia como muy ejemplar. Ya digo que en la Biblia hay muchísimas historias de estas, ¿no? Pero en esta historia se nos revelan tres cosas muy importantes. Por esto es una historia muy escogida para predicar sobre ella y por eso la he escogido yo, ¿no? ¿El pecado qué es? El pecado es cuando tú sabes que una cosa está mal y la haces. ¿Vale? Da igual que lo llames pecado, o da igual que no creas en Dios, o da igual. Esto da igual, no tiene nada que ver, ¿eh? Yo siempre digo, tú puedes llamarlo pecado, si la palabra pecado no te gusta, puedes llamarlo puturru de foie, ¿eh? Puedes llamarlo como tú quieras. Pero lo que es lo que es. Y da igual que creas o que no creas. ¿Eh? Es decir, cuando la gente me dice, no, yo es que no, yo no creo en los pecados porque yo no creo en Dios. Digo, bueno, vale, no lo llames así. Pero llámalo una cosa que tú sabes que está mal, porque tú sabes que hace daño a alguien, te hace daño a ti o hace daño a alguien, y tú la haces sabiendo que está mal. O nunca has hecho nada de eso. La gente te dice, sí, claro. Es una experiencia universal. La encontramos en todas las religiones, no solo en la cristiana. Y la encontramos también en todas las experiencias de los seres humanos. El pecado, o como lo quieras llamar, está ahí. Es la evidencia del mal, del mal. ¿Quieres decir algo? ¿Qué habladores estáis hoy? Estoy maravillado, qué bien. Debe ser la primavera. A ver, ¿qué vas a decir? Que el término de bien y mal no siempre es el mismo y que lo que una persona considera que está mal, no, o sea, es decir, que a veces... Es cultural también. Pero hay algo que yo creo que es universal. Es decir, en todas las culturas, aunque no todas las culturas consideren que están mal las mismas cosas, todas las culturas saben y tienen la conciencia de que hay cosas que están mal. Y de que si tú las haces, están mal hechas. Y da igual que las haga el último mono a que las haga el rey, o el primer ministro o el presidente del gobierno, o el amigo del presidente del gobierno. Están mal. ¿Vale? Y esa experiencia sí que la tiene todo el mundo. No hay ninguna cultura en el mundo, ni la ha habido en la historia de la humanidad, y mira que ha habido culturas e historias, en la que no haya existido la conciencia de que hay cosas que están mal y de que merecen ser castigadas. En esta vida o en la siguiente, ¿vale? Esta es la primera realidad, ¿no? Hoy nos habla de pecado. ¿Por qué nos habla de pecado? Bueno, pues porque el pecado se asocia pues, fundamentalmente pues, a la Iglesia. La gente tiene un mal concepto de la Iglesia. No entro si justificado o no justificado, pero es así. Y entonces, bueno, pues por sobrereacción contra eso, pues se niega todo aquello que tiene pues un lenguaje religioso, ¿no? Todo aquello que suena a religión, pues dice, no me hables de esto, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa también? Que en nuestra sociedad, yo esto lo he dicho muchas veces, no hay consenso sobre lo que está bien, sobre lo que está mal. No lo hay. Por ejemplo, en la enseñanza, los que nos dedicamos a ello, decimos, es que en la enseñanza se dan muy pocos valores. Y es verdad. Pero ¿sabéis por qué se dan muy pocos valores? No porque no se quieran dar valores, sino porque no hay acuerdo sobre qué valores dar a los jóvenes. Dices, bueno, la tolerancia. Bueno, ¿pero la tolerancia qué es? Tolerancia. La democracia, ¿no? El respeto. Bien, hay cosas que están bien. Pero hay otras muchas cosas que nadie sabe si están bien o si están mal. Mira, hace 50 años sí. Yo siempre digo en clase, sobre todo a los mayores, digo, mirad, hace 50 años daba igual que estuvieras en un país
socialista o comunista que en un país capitalista había valores que eran comunes. La patria, la lealtad a tu propia nación, el valor de la dignidad personal, la palabra, la honestidad en el trabajo. Estos eran valores compartidos universalmente. Hoy en día no. Hoy en día no. Hoy en día el servicio a los demás. Esto podías encontrarlo tanto en Estados Unidos como en la Rusia soviética. Hoy en día te habrá gente que dirá, no, hombre, no, servir a los demás no, lo ideal es que los demás te sirvan a ti. Para eso tienes que trabajar. ¿De patria? ¿Qué patria? Es así. Y bueno, y aquí en España lo experimentamos de una forma especial. Es decir, estamos en un país en el que no se puede hablar de patria, ¿no? Ni se puede... Yo el otro día estaba comprando un estuche. Es un ejemplo muy tonto, pero para que veáis esta indiferencia de la que hablo, ¿no? Y había unos estuches con una bandera de España, que era la bandera de España. Así como muy, muy cantosos, ¿no? Y yo dije, qué bonito. Qué pena que no sea la bandera de Inglaterra o de Estados Unidos, porque si fuera la bandera de Inglaterra o de Estados Unidos lo podría comprar. Pero como es la de España, no puedo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Para que no me llamen facha. Es que a mí me fastidia mucho. Yo la tengo en mi casa y yo no soy facha. Ya, pero yo no soy tan valiente como tú. Eso es lo que pasa. No, yo me siento española. Bueno, no vamos a entrar en ese tema. Era solo un ejemplo. Pero ese ejemplo es que tenemos que hacer, en vez de avergonzarnos, cada uno ponerlo en nuestra casa. En vez de avergonzarnos, cada uno ponerlo en nuestra casa. Bueno, ese es un tema que no quería... Es una caja de verdad, créeme, que no quería destapar ahora. Porque yo quería hablar del pecado, no de España, ni de la política. Lo que quiero decir es que cosas que estaban muy claras hace unos cuantos años y que en algunos países siguen estando claras y que yo creo que son importantes, ya no lo están. ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Es difícil de saberlo, ¿eh? Y dentro de 30 años, ¿qué es lo que va a estar bien y lo que va a estar mal? Vete tú a saber. Es difícil de saberlo, ¿vale? Ese es un gran problema. Hoy en día cuesta mucho hablar de pecado porque no está claro qué es lo que está bien y lo que está mal. Hay gente que ve bien y defiende la corrupción. Gente que dice, si todo el mundo pone la mano, ¿por qué no la voy a poner yo? Yo he ido muchas veces a un garaje y pagas el IVA y el tío te mira como si estuvieras chiflado y te dice, ¿te pasa algo? ¿O tú tienes algún problema? ¿Por qué pagas el IVA? ¿Te encuentras bien? Y es como una cultura, ¿no? Es decir, bueno, pues, hombre, es que yo cobro del IVA, ¿sabes? O sea, yo si no sé, no sé, yo soy funcionario, en el sentido, no funcionario de carrera, pero sí funcionario de que me paga el gobierno y si sin el IVA, pues no se pagan ciertas cosas. ¿Que se gasta mal? Bueno, es posible. Pero claro, si todos entramos en el trapicheo y en el... ¿Por qué no hay una cultura de lo que está bien y de lo que está mal? Este es uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad, Un gran problema. No es que no se enseñe lo que está bien y lo que está mal, es que no se sabe. ¿Vale? Habrá gente que diga, bueno, esto de David está bien, oye, si ella quería... Hombre, lo de matar a Urías no. Matarle no, pero bueno. Quedarse con la mujer, si ella quería. ¿Vale? Bien. Hay una cosa que está clara y es que el pecado tiene consecuencias existenciales. A mí me gusta mucho esta, que es muy bíblica, ¿no? Cuando tú pecas, de alguna forma, en lo que es el cosmos, que es el orden del universo, no sabemos cómo funciona, pero yo cada vez estoy más convencido de que, esto aunque suene muy New Age, las cosas están conectadas. El hombre está conectado con la naturaleza. El bien está conectado con muchas otras cosas, ¿no? Con el respeto, con el amor. El pecado es cuando tú metes una pizca o un puñado de caos en medio del cosmos. Cuando en el orden de Dios tú metes una china, algo que está mal. Puedes llamarlo delito, puedes llamarlo error, puedes llamarlo como quieras. Vamos a llamarlo aquí pecado. Es cuando tú metes algo de mal dentro del cosmos, que es bueno.
Eso es un pecado. Eso es lo que hizo David. Y el pecado tiene consecuencias. Las tiene. ¿Qué consecuencias? Bueno, pues es lo que le dice Natán a David, ¿no? La espada no se apartará de tu casa. Tú has utilizado la espada, es la última vez que la utilizas, la has utilizado muchas veces. Esta vez la has utilizado para lo peor. Porque encima has usado la espada de tus enemigos, has traicionado a uno de tus soldados, a un hombre que estaba dando la vida por ti y por tu país sin ser de aquí, y le has traicionado y le has quitado la vida. Has hecho lo peor que puede hacer un líder, que es traicionar a uno de los suyos. Eso es lo último que un líder hace. ¿Vale? Has hecho lo peor que se puede hacer. Has cometido el pecado más terrible que se puede cometer. Te has apropiado de una mujer, has matado a un hombre y además lo has matado a traición. No has tenido valor ni siquiera de matarle tú. Has hecho que le matasen los enemigos cuando él creía que estaba luchando por ti. ¿Vale? Una cosa verdaderamente terrible. Y esto va a tener consecuencias, le dice. ¿Qué pasa? ¿Que Dios no nos perdona? Dios sí nos perdona. Pero lo que Dios no puede suprimir es las consecuencias de lo que hacemos. Dios perdona a los etarras que mañana van a hacer una comedia de entregar unas armas y tal. Si se arrepienten, sí. Pero Dios no va a arreglar lo que es un País Vasco abierto en canal, donde los asesinos se encuentran con las víctimas todos los días comprando el pan. Yo he estado mucho tiempo en un pueblo de Guipúzcoa y hay que estar ahí para saber lo que es. Parece mentira que a 100 kilómetros de aquí pues te encuentres ese dolor, te encuentres ese odio y te encuentres unas circunstancias que no se van a arreglar de aquí para mañana, Eso no se va a arreglar. Esto no es decir, no, entregamos las armas y... No, las cosas no son así. Que hay etarras que se han arrepentido y tal, pues muy bien, yo estoy convencido de que Dios les perdona. Mira, Dios perdona a todo el mundo. Dios perdonó a David. Y más gorda que la que hizo David, es difícil hacerla. Dios les puede perdonar a ellos. Pero lo que Dios no va a arreglar son las consecuencias que ha traído estos 40 años pues de sufrimiento inútil, de opresión inútil, y es así. Es ver lo que es una sociedad enferma por el pecado. Yo sé lo que es estar en un bar, dar la noticia de un acontecimiento en el cual han muerto niños inocentes y nadie poder decir nada por miedo. Eso lo he vivido yo. Y tú que eres ajeno a todo ese tomate, dices, madre mía. Menuda papeleta tienen estos aquí. Van a tardar en arreglarla. Y la tienen ellos, O sea, lo triste del caso es que la tienen ellos, porque, bueno, nosotros, yo me vuelvo aquí a Cantabria y en Cantabria, gracias a Dios, no tenemos ese problema. Son ellos los que van a tener que vivir allí, en el mismo pueblo. Tú vas a tener que vivir con los familiares de tus víctimas y con sus hijos. Y sus hijos van a tener que ver a los tuyos. Y así durante generaciones. Hasta que alguien, por fin, alguna vez, con el tiempo, pueda perdonar todo lo que pasó. Y eso se pueda olvidar. Esas son las consecuencias del pecado. Nosotros podemos pensar que no cometemos crímenes, y es verdad. Yo no creo que aquí haya nadie que haya cometido un crimen. Pero de alguna manera, cuando somos injustos, cuando tratamos mal a alguien, cuando somos egoístas, estamos ya metiendo nuestro pequeño grano de arena para que el orden de Dios crezca y para que el sufrimiento aumente. Cuando la gente echa a Dios la culpa del sufrimiento de la gente, y todos tenemos esa tendencia, Yo entiendo que, por ejemplo, padres que han perdido un hijo, ¿no? Yo creo que eso tiene que ser tremendo, ¿no? Y que te salga una cosa de rabia contra Dios, ¿no? Yo creo que eso es normal. Y yo creo que a Dios no le importa. Pero el 90% de los sufrimientos de este mundo, y Dios sabe que son muchos, los que éramos nosotros. Son made in el hombre. No son culpa de un cáncer. Mira, la culpa de un cáncer no la tiene nadie. Bueno, en principio, ¿vale? Y un cáncer le da a quien sea, un derrame cerebral le da lo mismo a una persona de 80 años que a un chaval de 20, y pasa lo que pasa y ya está. Y parece que algo en nosotros se rebela contra eso. Pero eso en el fondo es una parte pequeña de los males. La mayor parte de los males los producimos nosotros, ¿vale?
El otro día el ejército sirio bombardea un pueblo con bombas químicas, ¿no? Y hoy los americanos pues, lanzan una andanada de misiles que destrozan unas bases. Entonces, bueno, pues, pecado, que trae consecuencia más pecado. Los otros han dicho que se van a vengar, más y más y más. Y eso no se corta, eso no se acaba, ¿eh? ¿Vale? Entonces, las cosas son así. Cada pequeña cosa que nosotros hacemos intencionadamente mal, todos metemos la pata sin querer, ¿eh? Yo estoy convencido que la mayor parte de las cosas, pues oye, las hacemos pues sin mala intención. Pues por debilidad, o a veces por cansancio, bueno. Pero aquellas cosas que hacemos a conciencia, que las hacemos mal porque queremos, que esos son los pecados de verdad, tienen consecuencias. Y aunque Dios perdona, las consecuencias no las arregla. Las consecuencias tenemos que sufrirlas nosotros y los que están a nuestro alrededor. Bueno, por no enrollarme mucho más, a mí me parece que el arma más importante contra el pecado, yo creo que es la verdad. Verdad. Es decir, yo siempre me pregunto, ¿por qué Dios no quita a David después de la que lió? Y sin embargo sí quitó a Saúl por algo aparentemente mucho menor. ¿Vale? Bueno, dejando aparte, aquí hago una interpretación de la Biblia exclusivamente espiritual, no entro en cuestiones de tipo exegético que serían más complicadas. David tenía muchas cosas malas, pero tenía una cosa muy buena. Cuando la liaba, lo reconocía. David podía haberle dicho a Natán, ¿y tú quién eres, pringao, para decirme a mí, el rey de Israel, lo que yo puedo hacer no puedo dejar de hacer? Yo hago lo que quiero, que pasa soy el rey, y además soy el ungido de Yahvé. Ala, cogerle y echarle a los leones por tonto y otras faltas, por meterse con el rey. Pero David se cae la boca y dice, es verdad, he pecado. ¿Cuándo veremos un político en el Parlamento español salir allí a la tribuna de oradores y decir, señor presidente, quiero pedir disculpas porque el otro día dije muchas tonterías y me equivoqué? Yo sé, ese día, no sé, nunca. Los que se equivocan son siempre los otros. Son siempre los otros los que están equivocados. Yo no me equivoco nunca. Mi partido no se equivoca nunca. Nunca. ¿La Iglesia se equivoca? Sí, también. Todo el mundo se equivoca. Todo el mundo mete la pata. Todos. ¿Vale? Lo importante, Dios ya sabe que metemos la pata. Lo importante es que lo reconozcamos. Por eso la verdad es la principal arma contra el pecado. Porque cuando tú metes verdad en el pecado, hay algo que se limpia y se cura y se sana. Por eso las cosas tienen que salir a la luz. Por ejemplo, mirar, la cosa que más daño ha hecho a la Iglesia en los últimos 200 años han sido los casos de pederastia. El problema de los casos de pederastia no es que haya casos de pederastia. Casos de pederastia los hay en todos los lados. En las familias hay muchos más casos de pederastia que en la Iglesia. El problema no ha sido ese. ¿El problema cuál ha sido? Que se ha escondido. Que no se ha reconocido. Que se ha intentado tapar. Seguramente con buenas intenciones, O sea, yo conozco gente eclesiástica que ha tapado estas cosas. Con buenas intenciones. Decir, ay, Dios mío, no, que la gente no se entere. Vamos a arreglarlo, que no. ¡Ay, qué escándalo! Cuando realmente estás provocando los escándalos cuando haces eso. Porque dice Jesús, este sí es Jesús el que lo dice, no hay nada oculto que no haya de ser aclarado. Lo que se dice así se gritará desde las azoteas. No escondas las cosas porque las cosas al final salen. Y cuando salen, hacen muchísimo daño. Si cada vez que hubiera pasado una cosa de esas, hubieras actuado rápidamente, hubieras pedido perdón y hubieras dicho, pues es verdad, entre nosotros hay gente así, es verdad. La hay entre los cristianos, la hay entre los entrenadores de fútbol, la hay entre los profesores de los institutos y de los colegios, la hay en todos los estamentos de la sociedad, porque somos así, porque hay gente así. Pero vamos a intentar evitarlo lo más posible. Y para evitarlo hay que sacarlo a la luz. Siempre la verdad. El problema es cuando el pecado se empieza a tapar. Es como la corrupción.
Cuando se empieza a tapar, cuando se empieza a esconder, se empieza a ocultar y se empieza a cambiar el lenguaje. Y empezamos a justificarnos a nosotros mismos hasta que llega un momento que el mal que hacemos nos convencemos a nosotros mismos que está bien. Es como aquel que a fuerza de mentir se acaba creyendo sus propias mentiras. Con el pecado hacemos lo mismo. Cuando cometemos un pecado y no lo reconocemos, es ahí verdaderamente cuando empieza a hacer daño. Es un poco como los virus, ¿no? Los virus, si los sacas al sol, se mueren enseguida. Pero si consiguen entrar y empezar a entonces ahí empieza el desastre. Yo creo que cuando tenemos una situación de pecado en nuestra vida, la que sea, porque todos las tenemos, todos metemos la pata, todos. Lo importante es reconocerlo delante de Dios, decir, sí, tengo este problema, o tengo esta tendencia. Tengo una mala leche que es que de verdad, o tengo una agresividad que es que en cuanto alguien... tal. Bueno, vale. O yo tengo una tendencia a beber, que es que yo... O tengo una tendencia, yo que sé, a mirar pornografía o a lo que sea. O a lo que sea. ¿Eh? Bueno, sí. De eso se arrepiente uno en la cárcel. ¿Vale? Cuando una cosa de estas la sacamos a la luz, la confesamos, y confesarla es reconocerla y pedimos el perdón, y el perdón se nos concede, aunque volvamos a caer, esa situación está en luz. Y un pecado que está en luz acaba curándose. Los pecados que no se curan nunca son los que permanecen escondidos, los que no reconocemos, los que no queremos saber que están ahí. ¿Vale? Y lo último que quería decir, de todos los pecados que hay, yo llego a la conclusión de que el más grave... A ver, yo me he preguntado siempre, y ya esto es lo último que digo, no me enrollo más. Yo me he preguntado siempre por qué Jesús es tan tolerante y a la vez tan duro, ¿no? Yo sé que en los últimos, así como desde el siglo X o más, hasta hace nada predominaba una idea de Dios como un castigador y tal, ¿no? Y es así, era el Dios que se enseñaba. Eso a muchos cristianos se nos ha olvidado, pero era así. A muchos cristianos se nos ha olvidado, pero a la sociedad no se la ha olvidado. Mucha gente dice, ay, ¿por qué a veces somos tan incomprendidos y nos tienen tanto odio? Yo le digo, lee historia. Y ahí hay, no todas las respuestas, pero hay algunas respuestas que conviene que sepamos. Lo cierto es que desde hace unos cuantos años para acá, gracias a Dios, se ha insistido mucho más en el Jesús de la misericordia y del perdón y tal. Y eso es indiscutible. Jesús es alguien que representa a un Dios misericordioso. Eso es indiscutible. Eso no se puede discutir. Dios perdona siempre y a todo el mundo y en todas las circunstancias. Siempre. 1.000.000 de veces si hace falta. 1, 2, 3, 4, 5, 1.000, 2.000. Siempre que tú te arrepientes, Dios te perdona. Da igual una vez que 1.000.000 de veces. Eso es verdad. Pero otra parte que es verdad también. Y es que Jesús a veces se pone muy duro. Y amenaza con la condenación eterna. Eso es así. Bueno, los exegetas empezarán, bueno, es que eso es redaccional. Y para. No, yo no creo que sea redaccional. Yo creo que algunas de esas cosas están en lo que los expertos llaman ipsísima verba Jesu. Es decir, palabras que probablemente pertenecen al núcleo histórico de lo que Jesús dijo. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, Jesús es tan benevolente con una adúltera y tan duro, por ejemplo, con los fariseos? Los fariseos eran buena gente. En general eran considerados santos por la gente. Eran gente que cumplía la ley, que daba limosna. Jesús es muy duro con ellos. ¿Por qué? Yo estoy convencido de que la razón es muy sencilla. El peor pecado es el del acomodamiento. Es el de cuando tú te sientas en una silla y dices como la canción de Serrat. Deja el tiempo correr como el que oye llover y si ladran, que ladren. ¿Vale? Es decir, yo me acomodo, esta es mi vida, yo soy así, yo esto es lo que doy de sí,
yo no tengo problemas, los problemas los tienen los otros, yo no tengo que cambiar, yo no tengo que mejorar. Aquí me quedo. Y eso es lo que Jesús dice, no, eso es la muerte, eso es la muerte. Esas son las que se quedan esperando al novio sin aceite. Velad. Mira que lo dice Jesús de veces, velad, estad atentos, porque no sabéis cuándo viene el ladrón. Estar atento, ¿qué es? El tiempo que tienes en esta vida, mejora, hombre. Que esta vida dura poco. Y estamos aquí 4 días. Y los 4 días que tenemos que aprovecharlos para crecer. Si el problema no es meter la pata, que todos metemos la pata y la vamos a seguir metiendo. Yo me confieso siempre de lo mismo. Siempre. Yo me acuerdo que Pedro Antonio, que en paz descanse, decía, bueno, que era un hombre positivo, en esencia decía, bueno, hombre, mientras no sean cosas peores, digo, pues sí. O mientras no haya más, digo, pues es una forma positiva de verlo, sí. También es verdad. Si siempre metemos la pata y siempre la vamos a meter. Karl Rahner tiene un texto muy bonito que él dice, ¿cómo es la experiencia del hombre que se arrepiente profundamente de algo y sin embargo en el fondo de su corazón dice, y sin embargo volveré a hacerlo? Es así. Y sabes que lo vas a volver a hacer. Pero entonces, ¿qué es lo importante? La actitud. Es decir, mira, yo hasta el último día de mi vida voy a estar luchando por ser mejor. Eso es estar en vela. Jesús, cuando mete tanta caña a los fariseos y no mete tanta caña a los pecadores, es porque los pecadores saben que tienen que cambiar. Pero los fariseos no. Los fariseos están en una situación de gran peligro. ¿Por qué? Porque se creen que ya han llegado. Y ese es el gran pecado, pensarte que ya has llegado. No has llegado a ningún sitio. Aquí no se trata de llegar a ninguna parte. Aquí se trata de no parar. Del tiempo que tienes, aprovecharlo y mejorar. Crecer. Yo creo que el mayor pecado del mundo es como el poema de José Agustín Goytisolo, ¿no? El de las palabras para Julia. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas, no puedo más y aquí me quedo. Nunca hagas eso. Siempre tienes que seguir adelante, porque eso es lo que Dios quiere. Y cuando sigues adelante y sinceramente te esfuerzas por hacerlo lo mejor posible, que sepas que eres un desastre y que vas a meter la pata, nunca te va a faltar ni la misericordia de Dios ni la ayuda de Dios, porque Dios está a favor nuestro. La gente puede que no nos acepte como somos, es probable, pero Dios sí, siempre. ¿Vale? Bueno, pues amén. ¿Hay algo?